Hola chicos, en el vídeo anterior estuvimos viendo el sintagma nominal y sus componentes. Ahora en este vídeo vamos a ver el sintagma adjetival y también el sintagma adverbial. Los estudiamos los dos aquí porque son muy parecidos en cuanto a la estructura, prácticamente idénticos. La única diferencia es que el sintagma adjetival tiene un núcleo adjetivo, mientras que el sintagma adverbial, su núcleo es un adverbio. En el caso del sintagma adjetival, su estructura sería la siguiente. En primer lugar, un núcleo, ya hemos dicho que es un adjetivo, al que le puede acompañar un cuantificador. Cuantificador es aquella palabra que lo que hace es intensificar o cuantificar el significado del adjetivo. Por ejemplo, en un adjetivo como alto, si decimos muy alto, estamos ya cuantificando el significado. ¿Quiénes pueden actuar como cuantificador en el sintagma adjetival? Pues adverbios de intensidad, antes habíamos dicho muy, también aparece poco, bastante, demasiado, etc. Pero también adverbios acabados en mente. Una persona puede ser excesivamente alta o visiblemente cansada. Esos serían los cuantificadores acabados también en mente. Y el tercer componente que añade al sintagma adjetival sería el complemento del adjetivo. Fijaos que su núcleo es el adjetivo, puede ir solo o acompañado de un cuantificador y de un complemento del adjetivo. Las palabras que desempeñan o los sintagmas que desempeñan esta función de complemento del adjetivo son los siguientes. En primer lugar, un sintagma preposicional. ¿De acuerdo? Fijaos en esta frase. Ese hombre es muy ancho de espalda. En esta frase, el adjetivo o el sintagma adjetival, perdón, sería muy ancho de espalda. A todo ese sintagma adjetival, ¿veis aquí? Desempeña la función de atributo, pero ahora lo que me interesa es solamente que sepáis que es un sintagma adjetival porque su núcleo es ancho. A este núcleo se le añade aquí un cuantificador y aquí un complemento del adjetivo. Lo vamos a ver. ¿Veis? Aquí el núcleo, el adjetivo ancho, un cuantificador, un adverbio. Aquí arriba lo tenemos, un adverbio de intensidad. Y después se le añade un complemento del adjetivo. Este complemento del adjetivo que es un sintagma preposicional. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y después ya el sintagma preposicional pues se analiza con sus componentes, enlace y términos, pero bueno, esto ya sería de otra parte sintáctica. La construcción comparativa, otro de los complementos del adjetivo. Si nos vamos ahora a esta otra oración, tu hermano está tan fuerte como Juan, pues hacemos lo mismo que antes. Señalamos el sintagma adjetival, ¿veis? Aquí es un sintagma adjetival que también funciona como atributo. Entonces, este sintagma adjetival, ¿qué va a tener? Sus tres componentes igual que aquí arriba. El núcleo, que es fuerte, el cuantificador, que en este caso ya no es muy, sino tan, es otro adverbio, y luego un complemento del adjetivo, la construcción comparativa como Juan, que igual que ocurría aquí arriba con el sintagma preposicional, también tiene enlace y término. Y esa sería la estructura del sintagma adjetival. Veamos ahora la estructura del sintagma adverbial, que es idéntica a la del sintagma adjetival. En primer lugar, tiene un núcleo. La palabra más frecuente de este núcleo es un adverbio, pero también hay otras palabras que pueden desempeñar esta función de núcleo. Por ejemplo, los adjetivos adverbializados, es decir, aquellos adjetivos que dejan de funcionar como tales para pasar a funcionar como adverbio y por tanto se mantienen invariables. ¿Qué significa esto? Pues lo vamos a ver en este ejemplo. Los enfermeros hablan bajo a los pacientes. Si os fijáis, este bajo, por mucho que yo cambie enfermeros a enfermeras, a enfermero o enfermera, este bajo no va a cambiar. Es decir, es un adjetivo adverbializado, desempeña la función de adverbio. Vamos en cambio a poner esta otra oración. Aquí, bajos es masculino plural, porque enfermeros también es masculino plural. Si yo aquí digo enfermeras, aquí tengo que poner bajas, es decir, que está funcionando como adjetivo. Así pues,
quiero que distingáis entre bajos como adjetivo, concuerda con género y número con el sustantivo, y bajo, adjetivo adverbializado y por tanto no concuerda con nadie. Además del adverbio y el adjetivo adverbializado, pueden funcionar también como núcleo las locuciones adverbiales. Ya las explicamos en su momento, pero os recuerdo que estas locuciones son grupos de palabras que equivalen a un solo adverbio. Por tanto, se analizan como tal, tienen un único significado. De pronto, son dos palabras, locución adverbial, y equivale a un adverbio rápidamente. Otra locución, tal vez dos palabras que también se pueden sustituir por un solo adverbio, quizá. El segundo componente del sintagma adverbial sería el cuantificador, es decir, aquella palabra que lo que hace es intensificar o cuantificar el significado del adverbio. Pueden desempeñar esta función de cuantificador los adverbios de intensidad, los mismos que hemos visto antes en el sintagma adjetival, muy, poco, bastante, etc. Y por último, el tercer componente del sintagma adverbial sería el complemento del adverbio, que está desempeñado por un sintagma preposicional. En esta frase se verá mucho mejor este complemento del adverbio. Fijaos la expresión muy lejos de Madrid. Toda ella va a ser un sintagma adverbial, aquí lo tenemos, que en este caso está desempeñando la función de complemento circunstancial del lugar, pero lo que me interesa es que veamos este sintagma adverbial. ¿Por qué sintagma adverbial? Porque va a tener un núcleo, un cuantificador y de Madrid, que sería el complemento del adverbio. Vamos a verlo. ¿Veis? El núcleo, el adverbio lejos, el cuantificador, el adverbio muy, y el complemento del adverbio, es decir, este de aquí, el sintagma preposicional de Madrid, que a su vez este sintagma preposicional pues consta de enlace y término. Esa sería la estructura del sintagma adverbial y, como habéis podido comprobar, es idéntica al sintagma adjetival, con la diferencia de que ya dije antes, en el sintagma adjetival el núcleo es un adjetivo, en el sintagma adverbial el núcleo es un adverbio.